este video les tengo la reseña de La desaparición de Stephanie Meyer de Joel Dicker o Joel Dicker, como quieran decirle. Si me escuchan hablando un poquito bajita, como no tan fuerte, como siempre lo hago, es porque en este instante tengo un dolor de garganta, amigos, de verdad, que no me deja como hablar tan eufóricamente como casi siempre les hablo en mis videos, así que esa es una notica para que la tengan en cuenta aquí en el video. Este libro entra a mi top de libros favoritos policíacos, son 650 hojas que nos van a mantener ahí pegados, cada palabra, cada hecho, cada personaje, cada historia. Este libro cuenta con momentos narrativos muy altos, muy eufóricos, pero también sabe en qué momento entrar en calma y hacer que el lector no se pierda o no se aburra o no diga como ay, no, qué pereza. No, realmente cada hoja de este libro es justificada. Pero antes de seguirles diciendo a ustedes lo que me pareció a mí este libro, lo que me gustó de este libro, empezaré por contarles de qué se trata. Todo se desarrolla a partir de Stephanie, que 20 años después decide reabrir un cuádruple asesinato que ocurrió en 1994. Así que ya dicen, ¿saben qué? Yo voy a abrir este caso, me voy a ir a enfrentar al policía que en ese momento estuvo encargado de ese asesinato y le voy a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste. Y días después de que Stephanie le dice esto a Jesse, el policía encargado de ese momento y que está a punto de retirarse en la actualidad del libro, que es en el 2014, Jesse queda como plop y días después Stephanie desaparece. Así comienza este thriller que se va a mover entre el pasado y el presente, muchos secretos, muchos personajes, un final inusual, pero que se justifica y es muy bueno a mi parecer. Y ahora sí empecemos con las razones por las que ustedes deben leer este libro. La primera es el narrador que vamos a encontrar en este libro. Va a ser un narrador en primera persona, entonces son muchos personajes que nos van a contar sus historias, en dónde estaban, qué hacían o qué secretos guardan de ese momento en el pasado, en 1994, cuando ocurrió durante un festival de teatro el asesinato cuádruple. Entonces con ese narrador en primera persona uno siente de verdad la historia con cada personaje y la historia te avisa en qué momento y cuál personaje, y la historia te va a contar, te va a avisar con un título qué personaje es el que va a empezar a contar su historia o cómo transcurren los hechos con ese personaje. Entonces gracias a ese narrador en primera persona uno de verdad siente, sin importar si el personaje es un hombre o es una mujer. Adicional, otro recurso narrativo de este libro son los diálogos. A mí me ha pasado varias veces en algunos libros que empiezo a leer como ese recurso de diálogo y se torna un poco aburrido porque no me están contando nada. Aquí, en este libro, de verdad son muy útiles. Y cuando analicé lo de los diálogos fue después de una clase que estaba tomando, Laboratorio de Creación Literaria, y tuvimos una clase hablando sobre el recurso de los diálogos en las historias, en los cuentos. Y me pareció muy importante porque uno a veces cree que montar la historia es escribir los diálogos y ya mandarlos hacia la loca. No, realmente todo tiene una intención, todo tiene una forma, le va a dar contexto al libro. Al comienzo del libro uno se encuentra de verdad que son muchos personajes, aproximadamente 30. Al final tiene como una especie de glosario de personajes que nos va a dar pues el nombre y su función dentro del libro, por así decirlo. Entonces cuando yo empecé a leer este libro, en el que la letra de verdad es muy pequeña, se los va a mostrar. No sé si ahí alcanzan, miren ahí. La letra de verdad es muy pequeña y yo con todos esos personajes y dije, Dios mío, yo no me voy a acordar de toda esta gente. Pero finalmente sí me acordé porque todos tienen una personalidad. Y que todos tengan una personalidad y una forma de hablar en el libro hace que uno los recuerde. Hace que uno se encariñe con ellos. Se encariñe no desde el amor, sino como desde el lector, uno diciendo, ve, este personaje es muy chévere, es muy necesario. ¿Cómo logré recordarlos todos? Pues por su misma personalidad y por todo lo que le aportan a la historia. Entonces no se me olvidó ninguno y ya en la mitad de la historia yo tenía clarísimo quién era quién y qué hacía. Quiero aclararles antes que no les voy a hablar mucho del personaje de Stephanie porque siento que en algún momento la embarro y les hago un spoiler y la verdad es que
no me gusta hacerles tantos spoilers en las reseñas, de por sí no lo hago, y cuando lo hago les aviso. Siento que hablarles de Stephanie sería como contarles gran parte del libro y no es la idea. Así que sigamos hablando de otras cosas que me gustaron, como por ejemplo el contexto, el lugar en el que se da el libro y ocurre el asesinato. Ocurre en un pueblito muy cerca a Nueva York que se llama Orfea. Para las personas que nos gusta leer, nos gusta como todo esto de las obras de teatro, el arte, la ñoñez, siento que es un lugar perfecto como lo describen en el libro. Pero también Orfea nos va a dar como esa sensación del lugar más peligroso en el que podemos estar realmente. O sea que en cualquier momento te matan. Porque sí, porque no, porque sabes algo, porque eres amigo del otro que conocía a los que asesinaron. Entonces, van dos veces. Entonces, como les iba diciendo, Orfea es ese lugar en el que uno de verdad quiere estar, uno quiere vivir, pero también uno debería coger sus maletas e irse. El libro no nos va a mantener en un laberinto sin salida. No sé si les ha pasado mientras que leen este tipo de thrillers que uno se queda en un punto durante unas 10, 20 hojas con la misma pista tratando de descifrarla, mirar qué pasó. No, acá en cada instante, cada pasar de hoja, creería yo, un personaje nos va a dar otra pista más chiquita o los investigadores van a sumar un análisis más. Entonces no es un callejón sin salida, no es un laberinto en el que uno se va a quedar estancado sin poder salir. El libro va avanzando. Es obviamente complejo porque no nos va a botar toda la información de una, pero va avanzando y es muy cómodo eso para uno como lector, o al menos para mí. Y les quiero contar mis dos personajes favoritos. El primero es Anna, es una policía impresionante que se une a Jesse y a Derek durante toda la investigación, el cuádruple asesinato y otros asesinatos que van pasando en la actualidad, 2014, en el libro. Y siento que es una mujer, uno, valiente, poderosa, sensible y subestimada, porque ella está en un campo en donde solamente trabaja con hombres porque es policía, pero aún así ella no se deja chantar por eso y la da todo durante la investigación. De hecho, gran parte de la investigación se dio por ella. Mi personaje favorito masculino, por supuesto, es Jesse, porque Jesse se supone que es un policía que ya se va a retirar, que ya cumplió su carrera, y de hecho el primer caso que él resolvió fue ese cuádruple asesinato 20 años atrás. Entonces siento que es un personaje que tiene la vocación clarísima, sabe qué es lo que quiere, es muy analítico y no es ese personaje como que súper correcto, que no dice nada, que se queda ahí esperando, no. Él cuando tiene que ser malo, lo es. Y para terminar esta reseña, que es como razones para leer La desaparición de Stephanie Meyer, siempre me he preguntado durante los libros, bueno, ¿y qué pasaría si uno de esos asesinatos o el asesinato principal no se resuelve? ¿Es necesario para mí como lectora que ese asesinato se resuelva? En unos casos sí, en otros casos no. Y siempre me da miedo pensar como, bueno, y si no se resuelve yo voy a quedar como con ansiedad. Pero no, aquí ocurre eso y me dejó muy satisfecha. Porque tiene una razón de ser. Y no se queda en el aire el asesinato. Tiene un propósito que ustedes lo van a descubrir, pero ya al final del libro. En las reseñas casi siempre les digo qué cosas no me gustaron casi, pero la verdad es que en este todo me gustó. O sea, yo no le encuentro un error o no le encuentro algo que no me haya gustado a este libro. Por eso les digo que entre mi top de favoritos y que seguramente volveré a leer en algún momento. Si ustedes ya leyeron algo de este autor, de Joel, que es muy joven, tiene como 35, 37 años y ha escrito un montón de libros como con esta línea y es muy lindo, pues cuéntenme en los comentarios. Yo sí voy a seguir, la verdad, leyendo a este autor. Todavía no me decido cuál es el siguiente libro que voy a comprar de él, así que si ustedes ya leyeron otro de él, porfa, recomiéndenme en los comentarios, y si ya leyeron este, pues también los leo. Y les envío mucha energía literaria para lo que nos resta de la cuarentena, que no sabemos si son otros 15 días, un mes, 2 meses, no importa. Aquí seguiré haciendo videos. Que estén muy bien. Chao.